Muy buenos días a todos mis hermanos de este programa Viviendo en Fe, en su radio San Juan, para todo el mundo. Bueno, hoy día llevamos el mensaje es: la palabra de Dios instruye, anima y fortalece la esperanza. Este es el título de esta mañana. Sabemos nosotros que para poder alumbrarnos siempre tenemos que estar atentos a lo que habla Dios. Y eso es lo que vamos a hacer desde este momento. Escuchar la palabra, ¿no? Porque el título en sí tiene un mensaje, pero vamos a ver qué cosa es lo que quiere hablar el Señor. ¿Cuál es el mensaje para ti y para mí? La palabra de Dios instruye, anima y fortalece la esperanza. ¿Cuántas veces nosotros estamos caminando como que ya desanimados, ya hemos pedido o buscamos y no encontramos, ¿no? Como que esperar y esperar ya desespera, pero esperar es realmente esperanza, ¿no? La esperanza es la certeza y la seguridad de la fidelidad en la palabra de Dios. Entonces, esto es, ¿no? Esta es la certeza de la fidelidad en la palabra de Dios. Esa es la esperanza. Pero vamos a escuchar lo que dice el Señor. En Romanos 15, capítulo 1 y siguientes. Escuchemos lo que dice Dios. Nosotros, si realmente somos fuertes, debemos cargar con la debilidad de quienes no tienen esa fuerza y no buscar nuestro propio agrado. Que cada uno busque lo que agrada a su prójimo, ayudándole a crecer en el bien. El mismo Cristo no hizo lo que le agradaba, como dice la Escritura: los insultos de los que te insultaban cayeron sobre mí. Todas estas escrituras proféticas se escribieron para enseñanza nuestra, de modo que perseverando y teniendo el consuelo de las escrituras, no nos falte la esperanza. Que Dios, de quien procede la perseverancia y consuelo, les conceda también a todos vivir en buen acuerdo según el Espíritu de Cristo Jesús. Entonces ustedes, con un mismo corazón y una sola voz, alabarán a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acójanse unos a otros como Cristo los acogió, para gloria de Dios. Entiéndanme, Cristo se puso al servicio del pueblo judío para cumplir las promesas hechas a sus padres, porque Dios es fiel. Palabra de Dios. O sea, como vemos acá, no hay nada que el hombre esté interviniendo para poder explicar el mensaje, ¿no?, de lo que dice la palabra, que la palabra anima, ¿no?, la palabra fortalece, la palabra te instruye, ¿no? Pero en todos estos elementos, cuando la recepcionamos, nos lleva a fortalecernos. ¿Y qué es lo que más fortalece? Es la esperanza de lo que yo espero. O sea, mi fe no está apartada de la esperanza. La fe y la esperanza van de la mano. O sea, cuando dices, yo espero recibir algo, esa es tu fe. Y el esperar es la esperanza. Entonces, miremos lo que está hablando Dios. Hay cosas que a veces no nos agradan o no nos gustan o no se acomodan a nuestra vida personal, porque no es nuestra forma de vida, ¿no? Pero acá el Señor dice, buscar tu propio agrado no es el agrado de Dios, sino lo que dice el Señor, como hace Cristo, ¿no? Cristo no buscó su propio agrado, incluso terminó en insultos. ¿Pero dónde terminó el Señor? Crucificado en una cruz. No significa que nos van a crucificar en una cruz, sino que siempre, como dice la palabra de Dios, el gozar, ¿no?, está en dar. Entonces, cuando tú das, hay un gozo. ¿Por qué? Porque no estás apegado al mundo. O sea, porque estás liberado de todo egoísmo. Estás liberado de toda maldad. Dice la palabra de Dios: todas esas escrituras proféticas se escribieron
para enseñanza nuestra. O sea, lo que Dios nos está hablando no es porque a Dios se le ocurre decir algo, no, no, no. Dios es perfecto, es la sabiduría perfecta. Entonces, cuando Dios nos enseña algo, esa enseñanza es para nuestro bien, para encaminarnos, para saber qué cosa es lo que vamos a hacer, qué cosa es lo que tenemos que decidir, elegir, cómo debe ser nuestra vida, en quién debemos orientarnos, a dónde está el camino. Entonces, podemos todos decir, Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero ¿lo vives realmente? ¿Realmente caminas en el camino de Jesús? La verdad, caminas en esa verdad, lejos de las mentiras, del mal, ¿no? ¿Vives esa vida que Cristo quiere para obtener esa vida eterna? A nosotros nos cuesta, a mí personalmente me cuesta, ¿no? Pero estar al lado del Señor, estar escuchando constantemente la palabra, hace que cuando nuestra carne se desvía, el Señor inmediatamente, como que llega a la luz en medio de la oscuridad, porque si tú sales del camino del Señor, entras a una oscuridad, pero viene la luz del Señor y te muestra nuevamente el camino. Este es el camino, este es lo que instruye el Señor, esto es lo que nos anima realmente, que siempre va a haber una luz para fortalecernos, para fortalecer nuestra vida. Y si fortalece mi vida y sé que Cristo me ilumina, entonces eso es lo que yo espero, siempre ver la luz de Cristo, para que en la luz de Cristo ilumine el camino que yo debo seguir. Miren, la palabra de Dios cuando nos decía que todas esas escrituras proféticas se escribieron, ¿no?, para enseñanza nuestra, de modo que perseverando, o sea, hay algo que nos está pidiendo el Señor, la perseverancia. O sea, la perseverancia no significa que es una campaña. Bueno, yo me voy a la misa y esa es la campaña, ¿no? Termina la misa y se acabó mi vida. No, o sea, es perseverar. Lo que tú viviste en la misa, lo que tú viviste en el sacramento, lo que tú viviste en la oración, lo que tú viviste en el encuentro personal con el Señor, que continúe en cada instante de tu vida. ¿Es difícil? Por supuesto que sí, pero si viene el auxilio del Espíritu Santo, pues el Señor te dará fuerzas. Esta es mi esperanza. Esto es mi esperanza. Por eso que Pedro le decía, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7 veces, o sea, él exageraba. Jesús le dijo, 7 veces, 70 veces 7. Ese es el perdón. O sea, hermano, pero ya que a cada rato, pues ya no se pasa. Es que ese es el perdón. Tienes que perdonar siempre. ¿Por qué? ¿Cómo hace el Señor con nosotros? Si ya le fallamos, va a decir, ya pues Hugo, ya esta es la 10ª vez, ya déjate. No, el Señor no te mira así. El Señor mira tu corazón arrepentido, tu corazón que le dice, Señor, he caído y ten piedad de mí. Y nuevamente Dios nos vuelve a perdonar. O sea, esa actitud que tiene Dios quiere que nosotros tengamos. Por eso que dice Filipenses 2, imitemos los mismos sentimientos de Jesucristo el Señor. Porque Él, siendo Dios, no se igualó a ser Dios, sino que se rebajó de su divinidad para hacerse hombre. Si el Señor se rebaja y tener una muerte ignominiosa, una muerte de cruz, una muerte dolorosa, una muerte de esclavo, de ladrón, una muerte así fatídica que se le da solamente a los delincuentes. Pero el Señor en esa muerte asume toda nuestra vida pecaminosa, asume nuestras heridas, asume todo nuestro dolor, todas nuestras caídas. O sea, el Señor paga todos nuestros pecados. Por eso dice que Él se rebajó de su divinidad, se rebajó a ser hombre. Por eso que dice la palabra que Dios le concede el nombre que está sobre todo nombre. Y ante el nombre de Jesús se doble todas rodillas en el cielo, en la tierra y en las profundidades, y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Entonces, todo cuanto hagamos en el nombre de Jesús, glorificamos. Por eso que Jesús dice, cuando ustedes están unidos a mí y dan fruto en abundante, glorifican al Padre. O sea, todo cuanto hagamos, y a veces esto no lo entienden, hay sectas que se van de frente al Padre y le cambian a veces el nombre, ¿no? Entonces eso no es de Dios, porque Jesucristo es el camino. Tenemos que pedir siempre. Jesús nos enseña,
pidan al Padre en mi nombre. También te dice el Señor, todo lo que pidan en mi nombre. O sea, tenemos que pasar por ese camino que es Cristo. Tenemos que pasar por el nombre del Señor. Tenemos que pasar por Cristo. No podemos saltear. Jesucristo, a Él, como dice la palabra, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. O sea, es el Señor. Él es el Señor. Y para llegar al Padre tenemos que llegar. Por eso que nosotros somos testigos de Jesucristo. Siendo testigo de Jesucristo, pues serás testigo del Padre. Pero yo no puedo decir, yo soy testigo del Padre. No, entonces estaría salteando, estaría en contra de la doctrina de Cristo. Nadie llega al Padre si no es a través de Cristo. Por eso tenemos que ser nosotros testigos de Jesucristo el Señor. Mira, y la palabra de Dios nos está hablando hoy día. ¿Qué cosa es lo que hace el Señor? Dice que vivamos siempre perseverando y teniendo en cuenta el consuelo de las Escrituras. Por eso es que no nos falta la esperanza. O sea, de esto se trata el mensaje. Por eso que dice la palabra de Dios instruye, anima, fortalece la esperanza. Entonces, cuando nosotros conocemos la palabra, hermano, yo quisiera pedirle algo a Dios, pero no sé cómo. Por supuesto que no vas a saber. ¿Por qué? Porque ni siquiera has leído la palabra de Dios, ni siquiera has escuchado a Dios. Entonces, ¿cómo yo podré pedirle a Dios algo si no sé cómo pedirle? Claro que no voy a saber, porque no sabré que tengo que pedir todo en el nombre de Jesús. No conoceré que el Señor dice que todo lo que tú pidas a Dios en el nombre de Jesús y lo creas, ya lo has recibido. O sea, eso es la fe. Entonces, cuando mi fe está bien cimentada, eso me lleva a la esperanza, ¿no? Por eso que dice la palabra de Dios, que la fe es esperar, ¿no? Es esperar. O sea, lo que yo estoy pidiendo, lo que yo espero, eso es lo que voy a recibir. Entonces, si yo tengo duda, eso es lo que recibo. Nada, porque no confías en Dios. Hebreos 11:6 le dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si yo no tengo fe, no esperaré nada. O sea, mi esperanza está muerta. Entonces, la palabra de Dios es la que nos instruye cómo es que debemos llegar al Señor. Por eso que hoy día el Señor está hablando sobre esa perseverancia. O sea, no es lo que yo solamente hice en mi oración de la mañana o en mi oración de los alimentos o al persinarme por una iglesia. Pasé por una iglesia y disculpen la expresión, a veces parece que hacemos un garabato, estuviéramos espantando zancudos o moscas, ¿no? No, nosotros tenemos, si vas a hacer la señal de la cruz, pues detente en la señal de la cruz, porque estás bendiciendo tu vida, estás bendiciéndola en esa cruz que no es la muerte solamente, sino es donde se asume todo nuestro pecado. Por eso que en 2 de Corintios 11:18 dice, 1 Corintios 11:18 dice que la cruz es poder de Dios. Entonces, si yo creo que hay un poder y yo me persino, pues tengo que detenerme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, conforme Jesucristo nos dijo, ¿no? Siempre háganlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es unidad. Dios es unidad, ese trino es unidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la unidad, es uno y trino. Eso es Dios. Por eso que hoy día nos pide el Señor esa perseverancia, dice la palabra, para que no nos falte la esperanza. Y continúa hablando el Señor, dice que Dios, de quien procede toda perseverancia y consuelo. O sea, ¿qué nos está diciendo otra vez el Señor? Si de Él proviene toda la perseverancia, es que Dios, ¿no? Es que Dios nos da un espíritu para clamarle y el espíritu alimente el don. Alimente, despierte los dones que están dentro de nosotros. Cuando hemos sido bautizados, hemos recibido el don tan hermoso, ese don trío nuevamente. La fe, la esperanza y el amor, que a veces están dormidos, no están muertos, están dormidos. Entonces, cuando invocamos al Espíritu Santo, como que despiertan en nosotros la fe, la esperanza, el amor. Entonces,
cuando nosotros en el sacramento que participamos, sea en el matrimonio, pues ya las parejas que eran dos en el matrimonio ese ya son una. Esa es la grandeza del sacramento. Entonces, ya son una. Nuevamente el Espíritu Santo vuelve a actuar. Entonces, dice la palabra de Dios que nos da perseverancia y consuelo. La perseverancia te la da el Espíritu Santo. Por eso que los locos carismáticos, ¿no? Nosotros nos llaman locos. Y somos locos porque le amamos a Dios. Comenzamos primero a invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, pero convencido de lo que tú estás pidiendo, invocando, es al mismo Dios que desciende. El Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo es lo que te va a dar fortaleza, lo que te da esperanza, lo que te da luz, lo que te dan dones, carisma. Se despiertan los dones que hemos recibido, tanto en el bautismo, en el sacramento de la confirmación, esos 7 dones, ¿no? La sabiduría, la inteligencia, esos dones, ¿no? De fortaleza, esos dones de consejo, dones de ciencia, los dones de piedad. O sea, todos esos dones de santo temor, esos 7 dones, como que despiertan aquello que estaba dormido. Y cuando nosotros tenemos perseverancia, los dones comienzan a crecer. Y si crecen los dones, se fortalece mi fe. Y si mi fe se fortalece, crece mi esperanza. Entonces, este es el mensaje de esta mañana. Si te quedó claro, pues dile gracias, Señor. Entonces, persevera en las cosas. Oye, mira, a veces los hijos, del 100% de lo que reciben, del 100% a veces reciben consejos, palabras, ¿no? Pero lo que no, científicamente está demostrado que los hijos reciben más de las actitudes de los padres. Y a veces no nos damos cuenta. Y cometemos grandes errores y como que ese patrón se copia, ¿no? Y lo transmiten nuevamente. Y a veces somos bien sinvergüenzas porque decimos, no es que mi papá era así, que mi mamá era así. Y nos justificamos en las malas acciones que tenemos, pero sabiendo que estamos actuando mal, no somos capaces de darle oportunidad al Espíritu de Dios para que entre en nuestra vida y pueda transformarla. Nuestros hijos copian lo que nosotros como padres hacemos. Pero ya cuando crecemos, sabemos que Dios nos da luz de discernimiento. Nuevamente el Espíritu dice, no, ¿han visto cuando comienzas a cernir el arroz en esos arneros, ¿no? Comienzas a cernir. ¿Has visto la arena cuando está con piedras y pasan por el arnero? Entonces, solamente pasa lo que tú necesitas. Entonces, eso es lo que necesita. San Pablo decía, tú mira de todo y escoge lo bueno. Eso es discernir. Discernir es hacer la voluntad de Dios. Discernir es tomar lo que Dios quiere que tú tomes y dejar lo que es desecho. Pues tú no vas a tomar lo que está cernido encima, sino lo que ya pasó. Eso que pasa, eso debemos nosotros tomarlo. Y eso es voluntad de Dios, esto es discernimiento del Espíritu, y eso es lo que nosotros debemos seguir. Miren, vamos a continuar. Cuando dice la palabra de Dios que de Dios procede toda perseverancia y consuelo, les conceda también a todos vivir de acuerdo según el Espíritu de Cristo Jesús. O sea, es el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo. A veces decimos, ¿y qué? Yo me acuerdo de niño, estas viejas paran rezándole al Espíritu Santo porque no sabía. Pero yo cuando ya entro en el entendimiento, como dice la palabra de Dios nos instruye, dice, la palabra de Dios dice que toda ofensa será perdonada, pero la ofensa al Espíritu Santo no será perdonada ni en esta ni en la otra, dice Jesús. O sea, estamos hablando de un purgatorio también, ni en esta ni en la otra. O sea, los macabeos hacían, ¿no?, oraciones, sacrificios por los muertos, dice, para que Dios les perdone sus pecados y se salven, ¿no? O sea, pero ya creo que ese tema del purgatorio lo hemos dado, y eso lo pueden encontrar en mi canal, ¿no?, en Hugo Mieres Montenegro, en el YouTube. Eso es otro tema, ¿no? Es otro tema, pero realmente
lo que nosotros queremos llegar a ver, cuánto conocemos la palabra de Dios, cuánto la aplicamos a nuestra vida y si esto realmente está animándome o me está desanimando. Yo no creo jamás que la palabra de Dios te va a desanimar, ni te va a derrotar, ni te va a aplastar. La palabra de Dios levanta, la palabra de Dios sana, la palabra de Dios salva. Entonces, este es el mensaje de esperanza, este es el mensaje que anima e instruye y fortalece mi esperanza. Mira, dice, entonces ustedes con un mismo corazón y una sola voz alabarán a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué dice ustedes alabarán? No es que Dios te dice, ya alaba, no, sino que cuando tú vas conociendo la palabra de Dios, vas llenándote y ves todas las grandezas que está haciendo Dios y sabes que te estás fortaleciendo, sabes que hay un poder en la palabra de Dios, sabes que cuando el Señor te está hablando, no, tú estás convencido de que la palabra de Dios te dice, si tú crees, entonces yo comienzo a creer, confío, y se da lo que yo he pedido a Dios en el nombre de Jesús, conforme a la voluntad de Dios, se realiza. Entonces, gloria a Dios. ¿Cuántas sanaciones he visto yo? Y así, cantidad de sanaciones he visto, milagros de Dios. Entonces, lo que yo he visto hace que mi fe crezca. Y si mi fe crece, me va a permitir que todo lo que diga el Señor es verdad, porque Jesús dice, yo soy la verdad. Y cuando yo esté convencido de esto, espero, no confiado, que lo que he pedido a Dios me lo va a conceder. Espero que en el día de mi muerte no me voy a quedar en un cajón, ¿no?, sepultado en una oscuridad, sino, como dice Jesucristo, San Pablo lo aclara, cuando tú mueres, resucitas con un cuerpo glorificado, tan igual que el del Señor. O sea, eso no entra en la cabeza. O sea, haciendo un razonamiento natural, no entendemos esto, pero ¿cómo? Sí. Entonces tú te pones a ver a veces que a los sepulcros a veces ya huelen mal. Y dice, ¿cómo voy a, como el cuerpo de Cristo transfigurado? ¿Cómo voy, No, es que no entra. ¿Por qué? Porque son misterios de Dios. Entonces, eso se cree por fe. Y cuando yo creo entonces mi esperanza es que resucitaré con un cuerpo glorioso como el de Cristo Jesús y podré mirarle al Señor cara a cara. Esa es la esperanza. Dime, si la palabra de Dios no instruye, si la palabra de Dios no te anima y fortalece tu esperanza, ese es el título. Pero no es que un título, es un mensaje para tu vida, ¿no? Y continuamos diciendo, mira, por eso es que cuando tú ya conoces y vives todo esto, la alabanza fluye en una forma natural en nombre del Señor. Entonces, crece. ¿Qué sucede? Que yo pedí algo y se realizó porque confié en el Señor, en mi fe, se realiza y yo digo, bendito sea Dios, gloria a ti. Esa es una alabanza. O sea, nadie te ha dicho, Dios no dice, ya Hugo, ahora vas a alabar, sino que es el Espíritu que te inspira a alabarle a Dios, a darle gracias. Gracias, Señor. ¿Cuántas personas que hemos recibido sanación? Yo, por decirte, el doctor, fui para que me haga un análisis, no, me dice, tienes glaucoma. Dios mío, glaucoma. ¿Y qué es el glaucoma? Dice, doctor, es el nervio óptico que une de la vista al cerebro y ese nervio se va carcomiendo y cuando se rompe te quedas ciego. Dios mío, ¿por qué? Porque hay una disfunción en la presión, nos explicó todo. Le digo, me dice, doctor, le digo, ¿cómo se puede? Me dice, no, esto es irreversible. O sea que hay tendencia a quedarse ciego. Me dice, sí. Bueno, entonces yo, como tengo un Dios que es poderoso, solamente le dije, Dios mío, yo te predico la palabra y no me gustaría quedarme ciego porque me agrada predicarte. Y si me quedo ciego, ya no te predicaré. Por eso yo te pido, Jesús, en tu nombre, que por tus llagas sanes este glaucoma. Hermanos, sucedió que se me pierden mis lentes. Entonces, entre bajar del carro a mi casa se me perdieron mis lentes. Regresé a buscarlo en el carro, no lo encontré los lentes. Busqué ahí, no hay. Le digo, decía mi esposa, Canela, le digo, yo he venido con los lentes en mis manos y no hay. Y hasta el día de hoy se perdieron.
Me fui otra vez al médico, al oftalmólogo. Y cuando él comienza, no, perdón, no lo encontré al médico que me veía, sino fui a otro. Me dice, ¿por qué este es mejor que el de ella? Y me fui. Cuando llego, el doctor me comienza a examinar todo. ¿Qué había para una medida de los lentes? Me dijo, yo le digo, yo también tengo glaucoma. ¿Glaucoma tiene? Y me comenzó a examinar. El doctor se hacía así. A ver, bueno, no encuentro signos de glaucoma. Me mandó a hacer nuevamente ese análisis, pero ¿sabes cuál es la evidencia? Que en los primeros análisis había glaucoma. En los segundos análisis que me hicieron, después que le pedí al Señor, me dijo, ¿sabes qué? Tu médico es equivocado. No tienes glaucoma. Para la gloria de Dios. No es que el médico se había equivocado, había dado acertado porque estaban los primeros y en los segundos. Y yo le dije, gracias Señor porque me hacen nada. No, gracias Jesús. Y el doctor me dice, ¿quién es Jesús? Jesús el Señor me ha sanado. Ya, pues pueden retirarse. O sea, porque la ciencia está clavada aquí, en el conocimiento. Pero Dios empieza a donde termina la ciencia. Porque la ciencia también es un don de Dios. Pero más allá de la ciencia está la fe y el poder de Dios. Entonces cuando esto se activa, cuando tú crees, se activa, y mi esperanza es que yo voy a volver a tener la vista bien, que yo voy a ser sanado, esa es mi esperanza. Y cuando yo me fui, pues mi esperanza se convirtió en un milagro de Dios. Esto es para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es un regalo del Señor. Mira, por eso es que dice, cuando proceden esta perseverancia que nos da el Señor, pues brota la alabanza, dice, al Padre de nuestro Señor. O sea, le das gracias a Dios, gracias Dios mío. ¿Ustedes qué cosa creen que después de que el doctor me dijo, qué cosa brotó de mí? Dios mío, gracias Señor, por eso te alabo y te bendigo porque eres poderoso. Mire, te voy a decir que hay algo más grande que el poder de Dios. Es la misericordia de Dios, porque la misericordia es como un mar infinito, ¿no? Que tus pecados caen como una gota en un mar infinito. Cuando cae tu pecado, desaparece. Eso es la misericordia de Dios. Dice la palabra de Dios que su misericordia no es menor que su poder. Y si yo digo que para Dios no hay nada imposible, que Dios es omnipotente, o sea que todo lo puede, el poder de Dios es plenitud, no hay nada que no pueda hacer Dios. Su misericordia, dice, no es menor que el poder. Gloria a Dios. O sea, la misericordia y el poder de Dios son eternos y poderosos. Mira, continuamos, por eso dice, y con un mismo corazón, dice la palabra de Dios, y una sola voz, alabarán a Dios, Padre de nuestro Señor. Dice, acójanse unos a otros como Cristo los acogió. Cristo se puso al servicio del pueblo. Miren, al servicio. O sea, y esto es lo que a veces no entienden los políticos, ¿no? No entienden los alcaldes, no entienden. Hay una prepotencia, hacen leyes para sí mismos y se olvidan que al entrar al gobierno son servidores del pueblo y nosotros no servimos a ellos. Entonces, qué pena que a veces van con una lista de mentiras, ¿no? Una lista de mentiras, ¿no? Y la mentira sabemos de dónde viene. El padre de la mentira sabemos que es Satanás. Entonces, ¿hijos de quién seremos? Hijos de la verdad. Estamos hablando temprano sobre la verdad y el camino. Y eso es Jesucristo. Pero si no estás encuadrado en esa verdad, ya sabes de qué espíritu viene. Entonces, si nosotros queremos conceptualizar lo que es esperanza, ¿no? Porque estamos hablando siempre de la esperanza, pero la esperanza es la certeza, es la seguridad que hay en la fidelidad de la palabra de Dios. Este es realmente la esperanza, la seguridad en la fidelidad de la palabra. O sea, yo comienzo a creer que la palabra de Dios es fiel porque Dios es fiel. Dice su palabra, que aunque tú seas infiel, Dios permanece siendo fiel. Miren, hay algo que a mí me agrada de Dios. La primera promesa como pacto que hizo con su pueblo. Dice,
Yo me comprometo, dice Yahvé de los ejércitos, nuestro Dios. Yo me comprometo a estar con ustedes hasta el final. Y esto lo recuerdo siempre. Y Jesucristo dice, yo voy al Padre, pero no los abandonaré. Estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y Jesucristo está en la Eucaristía siempre. Donde hay 2 o 3 se reúnen, ahí está Cristo. Pero es más, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También Jesús nos dice, yo voy al Padre y enviaré el Paráclito divino, enviaré el Espíritu desde el Padre. O sea, el Padre nos envía el Espíritu. O sea, Jesucristo asciende a los cielos. El Padre y el Hijo envían el Espíritu Santo. Y nosotros recibimos esa unción. Eso es el Pentecostés. El Pentecostés es la venida del Espíritu Santo para despertar los dones y carismas que hemos recibido en los sacramentos y para darnos los dones y carismas que Dios necesita darnos a nosotros para que seamos instrumentos de Dios. Esto es para que todo cuanto hagamos, dice la palabra de Dios, sepamos que somos barro, un vaso de barro donde Dios vierte su espíritu y tú no te atribuyas nada, sino porque es de Dios y tú eres un simple instrumento. Pero cuando nos hacemos instrumento de Dios, le damos gloria al Señor porque vemos que Dios nos toma para que Él haga sus obras maravillosas. Esa es la instrucción que dice este título. Ahora este título se convirtió en un mensaje porque dice la palabra de Dios instruye, anima y fortalece la esperanza. Este es el mensaje. Ahora, conociendo ya que la esperanza es la certeza y la seguridad de la fidelidad de la palabra, entonces yo puedo escuchar el Salmo 71:5, donde dice, pues tú eres, Señor, mi esperanza, en ti he confiado desde mi juventud. Entonces, ¿qué significa que yo he confiado en mi juventud? La perseverancia. Eso es lo que nos hablaba el Señor. La perseverancia es lo que tú tienes que estar en cada instante de mi vida. Estas cosas compártelas, ¿no? Así, compartir. Porque para que otros hermanos a veces conozcan realmente, porque a veces vivimos, no, nos ponemos la mano en la cabeza o en los ojos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Hugo? Ya que no sé qué hacer. Ya se acabó la esperanza. Se acabó o sea, llegamos al fin del camino, puente roto y ya no puedo cruzar. Pero acuérdate, no hay puente roto si está Cristo, porque siempre habrá un puente para que pases al otro lado. Y ese puente se llama Jesucristo el Señor, tu Salvador. Por eso es que cuando nosotros declaramos a Jesucristo como Señor y Salvador, es imposible que Dios te pueda abandonar. Mientras tú no lo declares a Jesús. ¿Y dónde está, hermano, todo eso? Está en la palabra de Dios. Romanos 10:9. Ahí está. Entonces ahí está todo el que declare con su boca que Jesucristo es el Señor. No, tú te declaras ya salvo por Dios. No es porque tú te merezcas la salvación, sino porque Dios te regala la salvación. Dios nos premia. En la salvación sí recibimos un premio por la fe que el Espíritu Santo nos da. ¿Y de dónde viene el Espíritu Santo? De Dios. O sea, todo es de Dios. Solamente tú tienes que decirle, sí, Señor. ¿Viste lo que hizo María? María, una adolescente, se presenta el ángel y se postra ahí ante Dios. No es ante el ángel, sino se postra ante Dios. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí lo que tú quieras. Hágase en mí según tu palabra. Entonces, esa es la humillación de creer que este barro no puede hacer todo si no es con el fuego y la luz del Espíritu Santo. Tu salud es porque Dios te la regala. El dinero que tú tienes es porque dice, hay uno dice, esto se hizo con mi esfuerzo. ¿Y Dios? No está Dios. Entonces, tenemos que ser agradecidos. Gracias, Señor, porque me permites la sabiduría tuya para que yo sepa lo que tengo que hacer, para que tú me des. Pero cuando a veces hay una ambición, dice Santiago, dice, ¿y ustedes por qué no reciben? Porque no saben pedir, porque tu corazón está inclinado
a cosas que no están conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, el no saber pedir. Yo digo, de aquí de aquí si empiezo este negocio, comienza la calculadora, 7 por 5, 35, y como es en una semana, en un mes tengo tanto, y en un año, o sea que ya yo me veo con un Ferrari, ¿no? Entonces comienzo a alucinar, entonces entra en la vanidad, como que no tienes nada y ya está entrando un egoísmo, ya está entrando, hermano, el tener no significa que es un pecado, no, lo explicamos la semana pasada. Lo que Dios quiere darte es en abundancia, todo. Pero quiere el Señor primero que tu corazón esté liberado, que esté libre, no de egoísmos, de maldad, de avaricia, para que el Señor te abunde. Si no, no hubieran inmensamente ricos en la Biblia. Y lo decíamos, ¿no? El caso de Job. Job era inmensamente rico, ¿no? El caso de Jacob. Todo lo que tocaba o emprendía Jacob se multiplicaba así. Al 100 por 1 se multiplicaba y multiplicaba y multiplicaba. O sea, Dios lo permitía. O sea, las riquezas materiales también Dios las permite. Pero primero Dios tiene que preparar tu corazón. Porque si tu corazón, por decirte, ¿no? Yo quiero entrar a la política porque yo he visto que puedo llegar a ser presidente de tal consejo. ¿Cuánto pagan, hermano? 33,000 soles. Entonces agarra la calculadora. 33,000 por 12 es un año. Si yo estoy un par de años, Dios mío, aseguré mi vida. Y de ahí, ya que me voy y comienzo. O sea, lo que yo después quiero hacer no son cosas buenas, sino son cosas malas. Cosas que me van a llevar al pecado, a la perdición, de repente a la ludopatía, al vicio, ¿no? A la perversión. Entonces, dice San Pablo, en esa actitud no recibirás nada. Pero si nosotros, ¿qué cosa dice el Señor? Haz tu reino y tu justicia. Entonces nosotros emprendemos el camino de Dios. Y dice, y Dios te dará lo que tú necesitas por añadidura. Hermano, puede haber problemas en nuestra vida. Puede haber pruebas, lo que quieras. Pero Dios jamás te va a abandonar, porque ese fue el primer pacto que hizo Dios. Y Dios, aunque tú le seas infiel, Dios permanece siendo fiel. Vamos terminando con este salmo, con el salmo que hemos dicho, tú eres mi Señor, mi esperanza, y en ti he confiado desde mi juventud, o sea, siempre. Juan 14:2 dice, esta es una promesa de Dios, esta es mi esperanza. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Hermano, ya creo que Jesús nos deja sin palabras, ¿no? Yo he querido imaginarme cómo es el cielo, porque cuando Dios habla del cielo, del reino de los cielos, nos habla como un ejemplo, pero no da un concepto de lo que es el cielo. El reino de los cielos se parece a aquel hombre que vende todo lo que tiene para comprar la perla. El reino de los cielos se parece, o sea, siempre el Señor habla, ¿no? Entonces, si Dios hubiera dado un concepto de lo que es el cielo, hubiera quedado tan corto, porque el cielo es un misterio tan hermoso, tan infinito, donde solamente se puede sentir gozo, plenitud, alegría, paz. Y eso es lo que quiere compartir Dios. Esa es mi esperanza. Entonces, un hermano me decía, hermano, ¿y cuál es, y cómo será la casa que Dios? Es la casa que el Señor te da, es la que tú construyes aquí en la tierra. O sea, todas las obras que haces, lo que hablaba el Señor desde el comienzo, decía, nosotros si realmente somos fuertes debemos cargar con la debilidad de quienes no tienen esa fuerza. A veces nos gusta aplastar. Como ya conocemos algo, comenzamos a decir, tú eres así, 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 porque lo conocemos.
y aplastamos a veces a las personas. Dios no quiere que las aplastes, Dios quiere que tú les enseñes y los instruyes lo que está en la palabra. Entonces, cuando tú enseñas y instruyes, la persona se anima, y cuando la persona se anima, se fortalece, y ese fortalece su esperanza. Lee la palabra de Dios, crece la fe y te lleva siempre a esta espera. Este es el culmen de lo que vamos a recibir. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Y dice, de no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar para ustedes. Entonces me preguntaban, ¿y cómo será? Mira, yo les pregunto, ¿las obras que hizo la Madre Teresa de Calcuta son para ella o fue orientada para los demás? Siempre para los demás. Y a mí me agrada esa entrevista que le hace: Madre Teresa, María Teresa, ¿cómo es que usted pudo visitar y sanar a 100,000 enfermos? 100,000 enfermos pudo visitar. Sencillo. ¿Cómo, madre? Uno por uno. ¿Tú te puedes imaginar 100,000 uno por uno? ¿No? Divide en tu calendario 100,000 entre 360 en un año, o en los años que ella ha servido. ¿Cuánto tiempo le dedicaba? Todo el tiempo. Es que esa es una misión, ese es un don muy especial que le regaló el Señor. Entonces, ¿cómo será la casa? Pues será un palacio tan hermoso. Pero si nosotros dejamos a veces con la mano estirada a quien necesita, entonces, mire, ayer les contaba un testimonio, ahí en mi trabajo contaba un testimonio, con esto termino. Toca la puerta de mi casa y sale y llega un niño y me dice: Señor, ¿no tiene ropita? Uy, le digo: niño, llegas a la hora que yo voy a salir. Ya estaba con la hora así, pero a full. Ven, regresa más tarde. Y cierro la puerta. Como que sentí un dolor en mi corazón y vuelvo a abrir. Abro la puerta y le digo: espérame, niño. Voy y le hice una bolsa y le preparé. Y a la hora que el niño estaba bajando, le digo: niño, ¿cómo te llamas? Me dijo, me mira y me dice: Jesús. Hermano, se me escarapeló todo mi cuerpo. Cierro la puerta y vuelvo a abrir. Ya no estaba el niño. Me bajé corriendo a la escalera, me fui a la esquina, no estaba, desapareció. Todo mi cuerpo se escarapeló. El Señor toca tu puerta. Entonces, darle gracias a Dios por este momento. Este es el mensaje de la mañana. La palabra de Dios instruye, anima y fortalece mi esperanza. Que Dios los bendiga. Su hermano Hugo Millones le da siempre gracias a Dios por estar con ustedes en este momento. Dios los bendiga. Amén.